No quería dejar tampoco de dar las gracias a mis compañeras que, como hemos visto, han dado una visión bastante buena y general del uso de la endoscopia, tanto a nivel de disfagia como a nivel de voz y, sobre todo, en época de COVID. A mí me toca, pasados ya, digamos, los aspectos más clínicos de verdad del día a día, casi hablar un poco de los aspectos más técnicos del uso de la endoscopia. Si nos vamos a la historia un poquito y vemos cómo aquí se exploraba antiguamente la laringe a través de un espejo que reflejaba sobre el espejillo laringio y a través de una fuente de luz que nos proyectaba en el espejo y veíamos la laringe. Hemos pasado de estas situaciones, fíjense qué tipo de aparatos más complejos en aquella época, a situaciones muy diferentes que se han ido desarrollando a lo largo de todos estos años, ¿no? Si miramos un poco la historia, evidentemente ya a finales del siglo XIX habían empezado a hacer adaptaciones para intentar ver la laringe. Klein Sarser fue uno de los que en el año 60 empezó a hacer laringoscopia directa e intervencionista y a partir del año 70 más o menos es cuando empiezan a desarrollarse los endoscopios laringeos, los flexibles, los rígidos, empiezan a verse las cámaras de vídeo, las fuentes de luz, que es lo que nos ha ido dejando ver de manera mucho más fiable y mucho más directa tanto la laringe como la exploración global de la voz y de la deglución. Bien, en líneas generales podemos decir que el endoscopio está indicado en general para la realización de procedimientos endoscópicos de las cavidades nasales y en general de las vías respiratorias. Como han contado ya mis compañeras de forma muy clara y concisa, interesa sobre todo para hacer pruebas diagnósticas y terapéuticas, evaluaciones de la vía aérea, para evaluar, evidentemente, como hemos visto ahora, la disfagia, para ver epístasis, problemas relacionados con las traqueotomías, infecciones de cabeza y cuello, disfonías, etcétera, etcétera. Si además el endoscopio cuenta con un canal de trabajo, esto permitirá hacer una serie de trabajos terapéuticos como el hacer biopsias, tomar muestras, manejar secreciones o también la extracción de cuerpos extraños. ¿Qué ha ocurrido en el momento que hemos tenido el momento del desarrollo de la pandemia? Pues quizás desde el punto de vista técnico hemos tenido que cambiar un poco el modelo, el enfoque o el paradigma de lo que era la videorinolaringoscopia. ¿Y por qué hablo de videorinolaringoscopia y no hablo de fibroscopio? Bien, hasta ahora todos los laringoscopios flexibles de los que disponíamos en el momento eran de fibra óptica. Los endoscopios desechables de los que ahora comentaré algo son endoscopios de LED que tienen dos luces LED y una cámara en la punta del endoscopio, como luego veremos. Por lo tanto, ya no podemos hablar de fibroendoscopia porque no está hecho de fibra óptica, sino de lentes o luces LED. Evidentemente, esto es lo que nos ha cambiado por completo el paradigma. Yo y probablemente todos los que nos escuchan antes no había entrado jamás vestido así para explorar a un paciente de disfagia, de voz, de cualquier otra situación en la que nos encontráramos, sino que íbamos vestidos, bueno, pues como vamos habitualmente en la consulta, con una bata, como mucho te podías poner una mascarilla y hacías una exploración normal y corriente. Pues igual que nos ha pasado en cuanto a la vestimenta, que hemos tenido que empezar a utilizar trajes desechables o trajes altamente resistentes, hemos tenido o hemos cambiado o hemos empezado a cambiar un poco el paradigma o el pensamiento de cómo tenemos que explorar al paciente. Si nos fijamos en este esquema, en el apartado de la izquierda vemos el endoscopio que utilizamos o el fibroendoscopio que utilizamos reutilizable. Cuando yo hago un procedimiento, una vez que lo he terminado, tengo que limpiarlo, luego tengo que intentar que alguien, o si nosotros podemos llevarlo al centro de reprocesamiento,
donde le van a hacer unas pruebas de fuga, que como todos sabéis que los fibroendoscopios tienen como una llave para poder hacer pruebas de fuga, pero a todos nos habrá pasado, por lo menos a mí, que te dicen, es que tiene una fuga el aparato en no sé qué y hay que mandarlo a la casa. ¿Esto qué supone? Que nos podemos quedar sin aparato 15 días, un mes o dos, hasta que o nos lo reparen o nos envíen otro nuevo. Que no hay fugas, luego hay que intentar hacer una limpieza manual, inspeccionarlo, reprocesarlo y luego desinfectarlo o esterilizarlo. Luego pasa otro proceso de secado y almacenamiento, comprobar que está bien reprocesado, almacenar y transportar desde este centro a la consulta o el lugar donde tenemos que hacer la exploración. Todo esto conlleva que tenemos que tener un equipo bueno de esterilización que nos intente mejorar y adecuar todos esos procesos a la mínima expresión. Pero por mucho que queramos, en muchas ocasiones, si nosotros enviamos un endoscopio a la sala de esterilización, en menos de 3 o 4 o 5 horas va a ser imposible que nos lo devuelvan. Y evidentemente yo, por ejemplo, en mi caso, yo dispongo de 2 fibroendoscopios, pero no todo el mundo tiene 2 fibroendoscopios o podemos haber utilizado los 2 fibroendoscopios y no tenemos la posibilidad de seguir usando. ¿Qué nos ha hecho la pandemia? Pensar en que esto tenía que ser mucho más rápido y mucho más eficaz. Entonces, nos han presentado este tipo de endoscopios que ahora les voy a enseñar, que son desechables y que, como comenté antes, son de LED, con 2 lamparitas, que luego los veremos, y que solamente tenemos que ver el equipo, hacer el procedimiento que tengamos que hacer y tirarlo a la basura. Por lo tanto, es un procedimiento muy simple y evidentemente muy rentable porque nos eliminamos todo el proceso de esterilización, que no solo es el proceso, es todo el personal que participa en este proceso de esterilización. No hay riesgo de ninguna infección sobreañadida porque viene esterilizado en unas bolsas especiales que luego veremos y siempre lo tenemos disponible. Por tanto, consideramos que hoy en día y en época COVID, evidentemente, buenas indicaciones para el uso de este tipo de rinoscopios desechables son los pacientes infecciosos por infecciones sobre todo muy resistentes o inmunodeprimidos, donde tengamos el riesgo de hacer infecciones cruzadas, con lo cual el uso del endoscopio desechable sería muy importante. Si tenemos que trabajar fuera de la consulta, ir a una UCI, donde son pacientes COVID o son pacientes con infecciones multiresistentes o en planta, que también pueden estar infectados, o en situaciones que no se nos garantice una buena limpieza, como puede ser en una guardia, que hay que utilizar endoscopios con mucha frecuencia, o los fines de semana, que tampoco a lo mejor el servicio de esterilización tiene tanto personal y está tan activo, o también es muy útil para la visión multidisciplinar y para la docencia, porque disponemos también de un monitor de vídeo, como luego veremos, y luego no tenemos problemas de rotura, porque aparato que usamos, aparato que desechamos. Por lo tanto, este tipo de endoscopios nos ha dado la posibilidad de tener una disponibilidad inmediata. No tenemos que hacer una inversión muy grande y no incurrimos en reparaciones. No tenemos riesgo de contaminación cruzada, es muy rentable, la calidad está garantizada siempre, luego como veremos es muy ergonómico, no pesa nada, es muy flexible, se navega de forma sencillita y luego tiene mucha distancia entre el profesional y el paciente. Y luego nos favorece evidentemente la docencia porque tenemos un monitor y evidentemente no tenemos el riesgo de rotura que puede condicionarnos un costo económico que en este caso no existe. Bien, estos son los endoscopios desechables, como vemos con un monitor. El de la derecha, en la parte superior, es el rinolaringoscopio, digamos, normal, y el de la parte izquierda es el de intervención, que tiene también una vía de intervención que podemos conectar un aspirador o podemos hacer una extracción de un cuerpo extraño, y como vemos, vienen este tipo de envases estériles. La diferencia entre el de intervención y el normal es una
el normal tiene un diámetro exterior de 3 milímetros, que es muy similar a los fibroendoscopios reutilizables, y el de intervención es un poquito más grueso, de 5 milímetros. Pero el resto prácticamente de las características son similares, salvo que el de intervención es un poquito más largo. Y en cuanto al monitor, hace unos meses disponíamos de un monitor, digamos, más de categoría inferior, y últimamente disponemos de este otro monitor, que es un monitor de alta definición, donde las imágenes se ven muy bien. Tenemos la posibilidad de pasarlas al PACS del hospital y tiene una salida en HDMI que podemos verla en pantallas grandes. Luego, una ventaja que yo le veo muy importante es que tiene un dispositivo para poder colgarlo de un palo si queremos, de un gotero, y algo muy importante, que muchas veces vamos a determinadas UBIs o plantas donde el enfermo está sentado en un lugar donde casi no entramos. Tenemos la posibilidad, en este caso, de darle la vuelta, como vemos aquí, la entrada del cable, darle la vuelta a 180 grados al monitor, y la pantalla también da la vuelta, con lo cual nos permite usarla en una dirección y en otra. Bien, ahora quería enseñarles muy rápidamente un vídeo para que vean un endoscopio desechable y uno normal al lado. Prácticamente la longitud es la misma y la fuerza de la luz, la potencia de la luz, es bastante similar. Y por último, quería que vieran el montaje rápido que tenemos de la endoscopia. Lo sacamos de la bolsa que viene de esterilización. Lo que es la fuente de trabajo viene protegida por un tubo. El cable, como vemos, se conecta al monitor. Y sacamos el tubo y vemos la flexión que tiene la punta de 180 grados y la definición de imagen que vamos a ver ahora en el fondo de mi mano, aunque esto está grabado con un móvil, pero la calidad de imagen es bastante buena. Bien, y esto era todo lo que yo les quería contar. Muchas gracias y doy la palabra otra vez a la doctora Velasco.